Dejadme en los comentarios cómo han ido vuestras tiradas, si ya tenéis a Emily o a Yelance 1 y Aqua o a Yelance 0 en vuestras cuentas. Y hoy vamos a ver los mejores equipos tanto dentro como fuera de quemadura de Emily. Vamos a ver sorpresas, vamos a ver algún equipo que nadie se esperaba, vamos a ver un equipo concreto que creo que en Natlan puede llegar a escalar muchísimo más porque seguramente el Arconte tenga muchas sinergias con Emily y se nota que en Natlan tanto Mualani con los vaporizados sobre quemadura como Kimmich y sus sinergias con Crepitar y quemadura, al igual que Emily, que serán buenos compañeros de equipo, no solo es un buen personaje y tiene muy buenos equipos ya, sino que parece que tiene una proyección y un potencial a futuro muy grandes. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Invitados, invitadas, nos vemos ahí. Y gracias por todo el apoyo, recordar que es gratis, que ayuda un montón al canal, a todo el equipo, a que crezcamos, a que pueda seguir dando trabajo a mucha más gente y a que el canal se posicione, recomiende y ahora antes de que llegue Natlan explotemos con la región. Y vamos con el top equipos de Emily. Muy bien, es muy divertido porque por suerte he jugado todos literalmente y al haber jugado todos puedo traeros gameplay de todo lo que estuvimos probando en estos días con Emily. Vamos a empezar con un equipo que no me esperaba para nada porque Emily, creo que todos y todas sabéis que dentro de jugar quemadura tiene básicamente 3 variantes de equipos dentro de la quemadura y a partir de ahí os voy a desarrollar. La primera variante de... Bueno, las 3 variantes de equipos son la propia quemadura, equipos puros de quemadura, tanto de 2 dendros como 2 piros, como de dendro, piro, anemo, por el tema del sombra verde y el bono año elemental al piro. Luego tenemos los derretidos inversos sobre quemadura, pues Ganyu, Grizzly, Ayaka principalmente, os hablaré de ellos. Y luego tenemos los equipos de Crepitar con base de quemadura, donde aquí os voy a explicar también cosas que tienen, sobre todo sorpresas, por la cantidad de aplicación que algunos ya que conocéis el juego de manera muy profunda ya habréis entendido. Y luego también os voy a hablar de los equipos de Emily fuera de quemadura porque rinde mejor de lo que esperaba. Recordar la premisa. Emily, como soporte dendro, os comenté que no es buena, no debería ser buena en las primeras impresiones por daño, sino solo por aplicación dendro y por energía, y sin embargo el daño fuera de quemadura sigue siendo bastante poderoso, alcanza a Nahida si hablamos de C0 versus C0 y además nos da, si lo complementas con otro dendro más como podría ser Baizu, que tampoco aplica increíblemente, nos da una aplicación justa y necesaria para la mayoría de equipos, ya no solo contra un solo enemigo, que también porque Baizu y Emily golpean un enemigo, sino si sabes llevar el focus correctamente en salas contra varios enemigos como el 12-1 primera mitad, que veréis algún equipo así. Así que, explicado todo esto, empezamos con las quemaduras. Vamos a hablar y veréis gameplays de 2 equipos de quemadura. El primer equipo de quemadura, probé una quemadura pura, que básicamente sería algo así como un equipo de Kimmich, pero lo jugué con Tignari, también se puede jugar con Alheizam, y como estáis viendo es un Tignari, Emily, Xiangling, Bennett. Es un equipo interesante, con Kimmich será muchísimo más poderoso porque Kimmich está hecho para la quemadura puro. No es el que más me ha sorprendido de todos los equipos, pero porque al jugar otros equipos que me ha explotado y me ha volado la cabeza, jugar este me daba el rendimiento esperado, pero las expectativas las tenía más altas porque previamente a este equipo jugué otras cosas que se bajaban las salas de una rotación, sin contar con ciertos personajes que están rotísimos. Las quemaduras puras se cubren muy bien, pero aparte de este equipo de Tignari, el equipo de quemadura que más me ha sorprendido y que os voy a animar a probar es el equipo con Arlequino. Este es el equipo que os voy a explicar que representa perfectamente las quemaduras a su máximo esplendor y que si probáis os va a sorprender muchísimo. Es un equipo de Arlequino, Emily, Kazuha, Bennett, donde estás jugando una core de monopiro para Arlequino. No hay vaporizados, que tampoco pasa nada porque Arlequino vaporiza 1 de cada 3 hits y esto no aporta tanto a su daño, además de que tampoco hace que sea worth it llevar maestría, como expliqué en la build de Arlequino. Con lo que realmente aquí estás jugando con Emily, que es un sub DPS increíble y tiene un daño altísimo, y todo esto que estáis viendo en los gameplays es Emily C0 mal construida. Mi Emily, ya sabéis, como expliqué en la build, puede mejorar bastante. Si queréis ver la build o ver cómo
como yo mismo la tengo construida. Ir a ver la build, que es el vídeo que subí el de anterior a que veáis este. Y básicamente tenemos pues la core de Monopiro, tenemos bufos a Arlequino, bufos a Emily, tenemos a Arlequino haciendo un daño espectacular, tenemos a Emily siendo un sub DPS espectacular, pero sobre todo tenemos una quemadura perpetua en los enemigos, los cuales la vida los va derritiendo literalmente. Creo que a todas las combinaciones de equipos posibles sobre esta misma quemadura, este a día de hoy es el más poderoso. Por supuesto que en vez de Arlequino se puede jugar otros carries Piro, pero el personaje que mayor daño multi-target y unitarget tiene a día de hoy bruto para este equipo es la propia Arlequino, por el área de sus normales, por los escalados de ataque y los propios buffos de ataque que te puede dar Bennett Arlequino, y sobre todo por el auto-healing, ya que aquí el daño de quemadura por el talento de Emily se ve reducido muchísimo y prácticamente no te afecta, pero tienes el auto-healing y el sustain, y como no estás llevando a Furina, pues no te resta vida al equipo y pues no se ve un poco más perjudicial, por así decir, como los equipos de Arlequino con Furina. Esto serían las quemaduras, tanto quemaduras puras como quemadura a futuro con Kimmich, como la quemadura de Arlequino, que creo que es el mejor equipo de quemadura a día de hoy. Vamos con el siguiente equipo, que son los derretidos inversos. Veréis un gameplay de Ganyu, pero lo tengo muy claro con los derretidos inversos. Este equipo de Ganyu, si no vas a jugar con Dehya en el puesto de Xiangling que estáis viendo, es prácticamente imposible jugar con Ganyu, pero aparte la rotación es muy molesta, porque Bennett solo te da 12 segundos de ulti y Ganyu al final, al cargar los cargados, valga la redundancia, pues tardas como segundo y medio, 2 por cargado, y al final metes como máximo 3-4 cargados. Es molesto. Los derretidos inversos me he dado cuenta que a día de hoy ya no son para Ganyu. Es cierto que si quitas a Xiangling y metes a Dehya pierdes el daño de Xiangling, pero el daño realmente es de Emily y de Ganyu. Dehya te va a permitir hacer bien los cargados con Ganyu, pero me parece a mí que lo que os voy a recomendar directamente no es el equipo de derretidos inversos con Ganyu. El equipo core a día de hoy de derretidos inversos que voy a recomendar es el de Wriothesley. Quien le guste y tenga en su cuenta a Wriothesley, y quien tenga a Emily para jugar derretidos inversos, probar un Bennett, Xiangling, Emily y Wriothesley. Aquí Wriothesley, sobre todo si es C1 con el cargado que vais a derretir y meteréis 100 y pico o más con cada cargado de la C1 cada 2 segundos y medio, es por fin una core limpia de derretidos inversos de Wriothesley que se puede jugar cómodo y que al fin recomendaría, porque la anterior era con Nahida, pero Wriothesley pues con el daño de quemadura se derretía también y bajaba toda su propia vida y el pobrecito acababa, pues ya sabéis cómo. Y ahora con Emily no tienes el recoil, el daño que te va a golpear a ti mismo con Wriothesley de quemadura. Entonces es la core. El Wriothesley, Emily, Xiangling, Bennett es una core espectacular. Aquí se puede cambiar a Xiangling por Kazuha. Es complicado, pero Kazuha hasta podría meter el sombra verde al crío con una de las elementales y luego ya ponerse de piro con la ulti de Bennett. Con lo cual tiene bastante potencial, lo prefiero con Xiangling, la verdad, porque tiras la ulti y te olvidas, pero es cierto que con Kazuha pues la rotación se reduce, porque Wriothesley tiene cooldown de 16, Emily se adapta a cualquiera, Bennett 15 y Kazuha 15. Xiangling retrasaría a este equipo a rotación de 20 por el cooldown de Xiangling. Con lo cual, y aquí disclaimer, esto es uno de los equipos, que hablaremos bastante, en los que parece que cuadra Mabuika por ser un arconte soporte piro en el futuro, que sea un equipo pues de Bennett, Mabuika, Emily, Wriothesley, y seguramente sea mucho más poderoso y tenga cooldowns adaptativos a 15 posiblemente, y quizá en más equipos de Emily cuadra. Dentro de los derretidos inversos podéis probar algo parecido con Ayaka, lo que pasa que Ayaka, si el enemigo no se mueve, perfecto, porque se come la ulti de Ayaka, pero si el enemigo se mueve un poco, se fue a tomar por saco el daño del equipo, porque la ulti de Ayaka se va por ahí, o sea, ahí cayó por ahí a la arbolada. Ya sabéis, hay que saber subir y bajar y te quedas sin el daño del equipo. Ahora, tercer variante de equipos de Emily, que serían los Crepitar, y es donde más me ha explotado la cabeza. Al final un equipo de Crepitar es un equipo con base de quemadura, puedes jugar al Zoma triple maestría mítico, que yo no recomiendo mucho porque es muy molesto y requiere demasiadas cosas para jugarlo bien, y aún así su escudo no aguanta y va a explotar. Pero ayer hemos descubierto un equipo que creo que es el mejor equipo de Emily, es el que os voy a recomendar y es el que creo que más se va a jugar con Emily, básicamente. Es un equipo donde tienes todos los buffos con una sinergia espectacular entre sí, y tienes a un Hydro que no solo es el mejor personaje del juego, sino que por su cantidad de aplicación, al ser menor que Yelan y menor que Xingqiu, hace perfecto dos cosas, que es vaporizar sobre la quemadura sus propios hits y aparte generar semillitas para que Xiangling, que es el piro, haga crepitar. Estamos hablando del actual mejor crepitar del juego, de Bennett, Xiangling,
Emily y Furina. Aquí podemos cambiar a Furina quizá por un Hayato o algo así, algo que no aplique tanto como Shinkyu. He probado este equipo con Shinkyu para jugar un Crepitar y es totalmente imposible jugarlo con Shinkyu porque desaparece la quemadura y no se activan los buffos de Emily. Pero con Furina la quemadura sobre el enemigo es perpetua. Furina solo hace vaporizado sobre la quemadura y luego también elimina sus propias cargas de hidro, es decir, la aplicación del enemigo cuando se genera un Bloom. Con lo cual es totalmente increíble el equipo y es otro equipo que me parece a mí que con Mabuika va a mejorar mucho. Bennett, Mabuika, Emily, Furina. Tenemos a Xiangling que algún hit suelta vaporizado, pero realmente Xiangling aquí no vaporiza como en otros equipos, pero igual tiene un daño altísimo propio. Xiangling el daño aquí viene del Crepitar porque saltan bastantes Crepitar. Tenemos a Bennett con su bufo ataque bufando a Xiangling y a Emily. Y tenemos a Furina dando el bono daño infligido a todo el equipo. Aquí disclaimer, no hay más healing que el de Bennett, que es a un solo personaje, y Furina puede que le cueste un poco más activar las cargas, sobre todo si no es C1, que ya te arranca con 150 cargas, o C2, que prácticamente con C2 ya sabéis que en cuestión de unos 5 segundos en cualquier equipo tiene las full cargas y eso ya es Jesucristo, con lo cual sigue siendo muy buen equipo a C0, quizá te falta un poco de vida, igualmente Xiangling tiene que estar dentro de la ulti de Bennett para el snapshot y tirar la ulti, Emily tirará la ulti dentro de la ulti de Bennett, entonces al final hay un punto en el que todos los personajes entran alguna vez dentro de la ulti de Bennett y se siguen curando, con lo que siguen dando cargas de Furina, pero por supuesto no es que estés jugando con un Baizu o algo así que te dé unas cargas increíbles. Pero este, a día de hoy, es el mejor equipo con diferencia de Emily, que es, como digo, un Crepitar con vaporizados inversos de Furina, con el bufo de ataque de Bennett, con un daño bruto de Xiangling sin vaporizar altísimo y sobre todo con todas las sinergias de Emily, que es básicamente jugar sobre una quemadura en enemigo. Estos son los equipos y habrá más variantes obviamente de los equipos de Crepitar, pero os recomendaría este muy de lejos. Estos son la mayoría de equipos actualmente de Emily, entrando en quemaduras, derretidos inversos, que diría que Grizzly es el pick, y los Crepitar, que habrá más combinaciones y que a lo mejor alguna combinación se me esté pasando en este vídeo, pero este es también el pick, el prime de los equipos de Crepitar. Ahora vamos a los equipos que no son de quemadura, porque os voy a recomendar principalmente 3, donde funciona mejor de lo que esperaba, donde tiene un daño mejor del que esperaba y que puede rivalizar con Nahida, aunque sea prácticamente menos de un cuarto del daño del que golpearás en quemadura, y aún así es muy sólido y muy fuerte, y se divide sobre todo en 3 grupos, que son los equipos de Aggravate puro, es decir, simplemente Emily, o a lo mejor Emily más Baizu es una buena combinación, aplicando para que 2 electros o un electro y una Nemo hagan una cantidad de daño bastante alta. Luego tenemos los equipos de Hyper Bloom normales, que hablaré bastante de ellos, que son básicamente las cores pues, de Sinnoh, Clorinde, Raiden quizá puede jugar aquí, que es la core de Furina, Nahida, Baizu, ahora hablamos de ello. Y luego los equipos de Bloom, donde Emily, el daño da igual, pero igual no está nada mal, donde lo que quieres es la aplicación, y la aplicación que necesitas para esos equipos de Bloom la hace bastante correctamente. Así que vamos a empezar por lo fácil, hablando del propio Bloom. Emily, en los equipos de Bloom, estaréis viendo un equipo con Nilou, Shinkyu, Nahida y la propia Emily, creo que estaba jugando. Y como veis, el daño de Bloom es brutal, las alas se derriten en menos de un minuto. Aquí en este equipo, Nilou es C0, que es la core que más daño nos podría dar, y es C0 totalmente. Nahida aquí recordemos que simplemente con el bono de maestría no aporta mucho más, porque los Bloom se dividen entre todos los personajes del equipo, y el bono de maestría de Nahida al final solo lo aprovecharías si te obligases a generar todos los Blooms con un personaje que estuviera en el campo con el bufo, y en Bloom esto no ocurre, con lo cual da igual. Los ticks de Nahida son interesantes, pero son más interesantes los ticks de Emily, que van reaplicando junto con el aplicador de hidro más fuerte del juego, que es Shinkyu, y hace que este equipo de Bloom sea una maldita salvajada. Shinkyu, Nilou, Emily, Nahida. Aquí se puede estudiar a Nahida y Emily puede estar ahí. Recordemos que Emily tiene el tema de aplicar a un solo enemigo, pero el hit del talento de ascensión, que sueles tirar 2, 3 por rotación, sí que aplica en área, y los hits de la ulti aplican muchísimo a todos los personajes, a los enemigos, perdón, también en área, con lo cual el equipo de Bloom de Emily es muy sólido y es una de las variantes más fuertes de Emily. Recordemos, como expliqué en la build, que los equipos de Bloom pues puede ir, no hace falta tanto daño, puede ir con Favonius, puede ir con recuerdos del bosque y demás, y que el set, si no vas en equipos de quemadura, no será el set de quemadura. Y para terminar,
las dos cores más utilizadas de Dendro a día de hoy, que son los Aggravates o Spirits puros. Se puede jugar perfectamente. Como dije, la build tiene la limitación de que es contra un solo enemigo, pero si juegas una combinación de Emily, Baizu y luego dos Electros, igual no está nada mal. Quizá no puede sorprender tanto como los Hyper Blooms puros, donde sí que nos da una aplicación junto a Baizu o a otro Dendro pura de Dendro. Pero recordé que jugué el Jaya FK que estáis viendo ahora, que es una Jaya Fischl Nahida Baizu, pero jugué a Emily en vez de Nahida. Y yo decía, quizá este equipo no me convence tanto, pero luego recordé que yo tengo a Nahida C2 y Nahida C2 lo que hace es bajar un 30% la defensa de los enemigos cuando se ven afectados por una reacción de Electro con Dendro. Y dije, espera, sí me convence, sí hace las alas en 1 minuto o menos, porque esperaba un resultado mayor ya que tenía la expectativa de compararlo con su mismo equipo, con Nahida, pero con la C2 de Nahida. Y no estoy jugando a la C2 de Nahida, los enemigos no tienen un 30% menos de defensa, con lo cual Emily en este equipo AFK, al igual que el primer equipo que os expliqué de Tignari, porque para quemadura puro, cumple muy bien las expectativas y es un muy buen sustituto de Nahida. No tienes el bufo de maestría, como dije, pero ciertos equipos tampoco lo aprovechas con un solo personaje, pero sí que si juegas contra un enemigo o lo conveas con, como digo, un Baizu u otro Dendro, sí te da una core muy sólida. Y ahora vamos con el equipo que yo pensé que iba a funcionar peor, que simplemente sería un sustituto de Nahida más o menos, y sin embargo es, repito, el segundo mejor Dendro del juego a día de hoy, que son los Hyper Blooms puros, es decir, los equipos de Alhaitham, los equipos de Sino, los equipos de Clorinde, los equipos de los más jugados que podrían llegar a convearse Furina con Nahida y luego una core final healer que puede ser Cookie si vas con Alhaitham, puede ser igual Cookie si vas con Tignari, o puede ser Baizu si vas con Sino, Clorinde, Raiden y más combinaciones. Básicamente, al combinarse con Baizu tienes una aplicación exactamente igual de increíble y un daño como sub DPS sin tener que activar el daño de quemadura, que ya es una salvajada, igual o similar o superior a Nahida, porque como veis en varios de estos gameplays estoy haciendo ticks con la propia Emily de más de 20k, un tick al ritmo que va pegando Emily, y eso es más rápido que los ticks de Nahida, que sí, que pueden ser de 40, 50k, pero luego compensa el daño de Emily cuando salta el hit del talento pasivo de ascensión, que vas a ver ahí pues 80, 90k, o los hits de la ulti que tranquilamente están haciendo 40, 50k haciendo Aggravates, y ese daño total de Emily, como digo, alcanza tranquilamente al de Nahida por rotación, en algunos casos podría llegar a superarlo. ¿La aplicación está bien? Sí, porque las cores de Hyperloom combinan siempre la consonancia dentro. Si vas a jugar con un carry como Clorinde o Sino en campo, vas a jugar con Baizu, con lo cual en multitarget se compensa. Y como dije, el ejemplo es la sala que estaréis viendo ahora, que es el 12-1 primera mitad, que yo pensé que iba a ser un problema esa sala y que yo dije, bueno, no os esperéis mucho, esta sala será un poco más de paso y donde veréis un buen daño será contra el Oni o el Triángulo, que es unitarget. Y sin embargo, resulta que esa sala fue un destrozo, lo estáis viendo, todo desapareció y la aplicación fue medianamente correcta porque la elemental de Emily se aplica en área al primer tick y cuando tiras la ulti también deja una cantidad de golpes dentro que es muy interesante para luego mantener el dendro aunque sea un tiempo más para hacer reacciones. Los Hyperloom saltan todos al cooldown, no pierdes Hyperloom, y los Aggravate, una vez eliminas al primer enemigo, Emily ya está golpeando al segundo porque es cierto que solo golpea contra un enemigo, con lo cual mientras sepas focusar al enemigo que está aplicado por dendro, la aplicación aunque sea multitarget va a ser buena si combinas dos dendros. En los equipos de carry Electro, ya digo, Clorinde, Sino o Raiden jugando Furina, Emily, Baizu. Pero es que además, si juegas la otra core de Hyperloom con un carry dendro, que es pues el Alhaitham, Nahida, Furina, Cookie, pero obviamente estamos hablando de Emily en estos equipos sustituyendo a Nahida, resulta que Emily, en vez de Nahida, lo hace perfecto. Es el segundo mejor dentro del juego. ¿Por qué? Porque tienes el daño sub DPS de Emily, que es espectacular y es, como digo, igual o superior a Nahida, pero es que además no tienes pérdida de aplicación dentro porque tienes al carry dentro aplicando dentro, que en este caso sería pues Alhaitham o Tignari. Y tienes una core similar. ¿Qué pierdes frente a Nahida? La maestría al personaje en campo. Pero es que además, en los carries dentro, la maestría le ayuda para el daño de Spirit, pero quien está explotando los Hyperlooms es Cookie, con lo cual no te perjudica tanto esa maestría que pierdes a cambio del daño como sub DPS que ganas, aparte de la energía que genera Emily, que también es muy interesante. Con lo cual, en equipos de Tignari y Alhaitham, Emily sustituye a Nahida increíblemente bien, muy bien, y en equipos de doble dendro con Sino, Clorinde, pues carries Electro, que juegues Baizu, Furina, Emily y el carry Electro, también hace un trabajo espectacular. Ese estaría un poquito
efecto más limitado contra un enemigo, igual contra varios lo hace mejor. No es mejor que Nahida en ningún caso, simplemente he dicho que sería el mejor Dendro del juego después de Nahida, pero sorprendidísimo con la actuación de Emily. Es un sub DPS Dendro que puede entrar perfectamente a más pool y hace todo fuera de quemadura espectacularmente bien, tanto los blooms como los aggravate puros, como principalmente las mejores variantes de Hyper Bloom, que son las de Carry Dendro, Tighnari Valheizam con consonancia Dendro, o las de Carry Electro, igual con consonancia Dendro, con Baizhu, y que el Carry Electro, que Clorin de Osino sean los que explotan los Hyper Blooms. Poquito más. Estos son los mejores equipos actuales de Emily. Alguno, ya digo, puntual se me habrá quedado. Aún no he podido probar, por ejemplo, algún equipo de Nubilet vaporizando sobre quemadura y tal, que hay variantes así con Deji AC2 y los probaré, todavía no los he podido probar, pero tranquilos que si venís a los directos seguiré probando todo esto, así que link aquí abajo en la descripción, venir hoy a la altura de estar viendo este vídeo porque seguiré probando Emily, un montón de combinaciones, seguiremos divirtiéndonos y sobre todo sorprendiéndonos con los resultados y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.